Amén. Vamos a sentarnos y vamos a hablar esta mañana con respecto a los huracanes que aparecen en la vida. Esa va a ser la frase que vamos a ocupar: los huracanes que vienen a la vida. En este pasaje, lo que hemos visto y podemos entender, pues no es difícil entenderlo, pues se habla de un plan que tenía Dios, y el plan que tenía el Señor dentro de su misericordia era llevar una palabra de esperanza a los ninivitas. Los ninivitas era pues el imperio de ese tiempo, y era uno de los imperios más despiadados. Era de los imperios que, si lo comparamos con Roma, los romanos se quedaban cortos. No solo era un imperio despiadado, sino que también los ninivitas eran terriblemente pecadores, idólatras, hacían cosas que se elevaban con respecto a lo malo. Este pueblo, por supuesto, no tenía otro fin Dios para con ellos sino eliminarlos, sino ejecutar su juicio contra ellos. Y esto era por la razón que, como dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Siempre cuando hay exceso de pecado, cuando las personas se van extraviando de los principios y de los valores y van alejándose cuanto más de Dios, lo que viene y lo que sucede en ese caso es que viene el juicio de Dios sobre tales sociedades, que en este caso fue lo que sucedió en el tiempo de Noé. La maldad era tan grande que no había otra cosa que Dios hiciera previo a que había de alguna manera alguna luz de esperanza. Había un Noé, pero Dios determinó ejecutar con su juicio lo que era esta sociedad del tiempo de Noé. También sucedió con los sodomitas. Como el pecado era tan grande, la Biblia nos relata allá en el Génesis 19 que llovió fuego sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra. A los ninivitas no les esperaba otro destino sino el juicio de Dios, porque en eso sí debemos de quedar bien claro que cuando las personas se desenfrenan, como ya lo dije, en asuntos pecaminosos, pues eso es lo que dice Romanos: la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado paga con la muerte. Sin embargo, veamos en este pasaje que hemos leído la misericordia de Dios. Dios siempre es el Dios de oportunidades. Dios siempre es el Dios que no ejecuta sus juicios sin antes dar una
oportunidad sin antes manifestar su misericordia. Eso lo hizo con los antidiluvianos a través de Noé. Con los sodomitas lo hizo a través de Lot. Y hoy el Señor quiere mostrar su misericordia a través de Jonás para con los ninivitas. Y eso es lo que nosotros leemos acá. Y no podemos pasar de largo la palabra o la frase que Dios siempre nos otorga las oportunidades para que podamos reivindicarnos de nuestras conductas, de nuestras vidas malas. Y en este caso leíamos ahí que vino palabra de Jehová a Jonás. Y la palabra que viene es que él tiene que ir a Nínive, aquella gran ciudad, dice, y debe de pregonar. El pregón que debía de llevar a cabo Jonás a esta ciudad era de que Dios había determinado un juicio. A la verdad, pues, que no era ninguna buena noticia para los ninivitas. Era una cosa de muerte, ¿verdad? Era de juicio. Pero ¿por qué? La gran pregunta es: ¿por qué Dios le da esta oportunidad a estas personas que ya deberían de Dios concluir lo que era el juicio con ellos? Porque así es Dios, hermano. Esa es la naturaleza de Dios, la bondad de Dios. Pero lo que vamos a destacar acá en estos pasajes es lo siguiente: aun cuando Dios tiene esta disposición y toma a Jonás, que era un profeta, para que lleve esta noticia a esta gran ciudad, lo que leíamos allí es de que Jonás, en lugar de ser obedientes a lo que Dios le había encomendado, lo que vemos ahí, lo que leemos es que dice que Jonás lo que hizo fue comprar un boleto y se fue a Jope y se embarcó en una nave que iba hacia Tarsis. En este entonces Tarsis sería, hoy día sería España, podría ser España. Ese era el nombre de España en aquel tiempo. Se fue hacia Tarsis. Lo voy a explicar de esta manera. Nínive quedaba aquí hacia el occidente y Tarsis queda hacia el oriente. Jonás agarra al contrario de lo que Dios le había dicho, y es acá donde la cosa parecería para Jonás que le saldría bien. Parecería que el tomar un rumbo diferente, bueno, no iba a suceder nada. Y eso sin duda es lo que pensó Jonás. Sin embargo, nosotros leíamos ahí que Jehová, dice, desató una gran tormenta, una gran tempestad en el mar. Y preguntémonos qué fue la razón por esta tempestad. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una tempestad, es un huracán. Y el huracán era porque las cosas no se estaban haciendo como Dios mandaba. Jonás estaba en una total desobediencia. Jonás está tomando un rumbo diferente. Y es eso lo que lleva a Dios a desatar esta tempestad, hermanos, o este gran huracán. Entonces veíamos que las personas
las personas o los tripulantes, los dueños, los que guiaban la nave, ellos se asustaron, y se asustaron más cuando en una situación tan tremenda hallaron a este hombre, este pasajero que iba viajando con ellos, lo hallaron dormido. Y le preguntaron, para ellos fue de sorpresa, fue de extraño eso de que este hombre en esa gran tempestad estaba dormido. Y le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Dónde eres? ¿Quién sos? Es decir, esas palabras era como para decirle, pero sos de este planeta o sos de otro lado, porque nadie puede estar tan cómodo como tú estás en esta gran dificultad. Y es ahí donde Jonás declara: soy hebreo y temo a Jehová. Cuando le dijeron soy hebreo, luego esta gente se asustó más, porque de alguna manera ya sabían del Dios de Israel. Y le preguntaron entonces que qué debían de hacer. Él dijo: aquí lo único que tienen que hacerse es que para que se calme esta tempestad, tienen que echarme al mar, y eso va a resolver el problema. Y vemos que aquellos hombres con miedo primero se pusieron de acuerdo con los dioses de ellos, y luego le pidieron perdón a Dios porque iban a echar a ese hombre que era hebreo al mar, y que no lo fuera a enjuiciar Dios por eso. Lo echaron al fin al mar, y parecería que la cosa se había ya resuelto, que Jonás, al pedir que lo tiraran al mar, resolvía su problema. Pero el problema no se resuelve, porque dice ahí lo que leíamos, que Dios tenía un gran pez, y viene ese gran pez y se traga a Jonás. Y bueno, esta estadía de Jonás en este gran pez fue de 3 días, leíamos ahí nosotros. 3 días y por supuesto 3 noches. Allí estuvo Jonás. Y dice el verso 1 del capítulo 2: y entonces Jonás oró a Jehová. Oró dentro del pez. No me pregunte, bueno, cómo es que una persona puede vivir dentro de estas condiciones. Bueno, es ahí donde nosotros nos quedamos cortos, porque la Biblia dice que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son para Él. Porque científicamente esto tiene mucho de qué hablarse, de cómo es que este hombre puede tener vida dentro de ese pez. Pero lo que quiero destacar en esta mañana es cómo sería la situación de Jonás en medio de esta situación, y digámoslo claramente, dentro del vientre de este gran pez. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería su angustia? Porque si nosotros leemos del versículo 1 del capítulo 2 en adelante, lo que vamos a leer es una oración extensa de Jonás. Y la oración extensa es que él se sentía en el mero infierno. Él se sentía angustiado. Él sentía, lo que jamás había pensado que iba a sentir. Dicho de otra manera, estaba en el Seol, dice él ahí, y le pide a Dios que lo ayude, y le pide a Dios que lo saque de esa situación. Cuando Jonás está orando, obviamente pues estamos hablando de alguien que está vivo adentro ahí. Y para decir alguna frase, bueno, para nosotros a veces esto es bastante imposible, pero lo que es imposible para nosotros posible es para Dios. Damos un amén, hermano, ¿verdad? En este caso sigo tratando de destacar las situaciones de Jonás,
Primeramente, lo que es estar envuelto en un huracán, en una tormenta, en una situación que no se le hallaba salida, a tal grado que aquellos marineros expertos en todo esto, estas personas se habían dado por vencido. Ahora, el siguiente paso de Jonás, el caer en el vientre de un gran pez, es otra tormenta, es otro huracán, es otra angustia. Y son situaciones que a la verdad no las podemos describir, porque siempre para poder entender un poco las amarguras, las situaciones diversas, es necesario pasar uno por ellas. Pero intuimos que la cosa de Jonás era terrible. Ahora, hermanos, uno se puede preguntar, bueno, ¿y esta situación a qué se debió? ¿Por qué una situación tan tremenda que Dios genera un huracán a donde va este hombre? Que Dios permite que a este hombre se lo trague un gran pez. Uno se pregunta, ¿y esto cómo es? Bueno, el asunto en este caso es, hermanos, que siempre las desobediencias para con Dios son lo que generan las tormentas y las dificultades dentro de la vida. Porque en el punto acá central, lo que estamos viendo es un hombre desobediente a la palabra de Dios. Lo que estamos viendo es un hombre que en lugar de ser obediente, en lugar de ir en la dirección que era la correcta, lo que vemos que va en la dirección opuesta. Y eso no es otra cosa sino desobediencia a la palabra de Dios. Y esas son las consecuencias cuando nosotros dentro de la vida, hermanos, vamos como desarrollándonos como que no hay nada que pueda suceder dentro de nuestro andar, que no hay nada que pueda interrumpir nuestro diario vivir. Y me refiero sobre todo a nosotros como creyentes, porque a la verdad el mundo que no tiene a Dios, bueno, ese mundo es un mundo que no conoce nada de lo que serían valores o principios de Dios. Pero cuando estamos hablando de personas que ya hemos sido iluminados por la gracia de Dios, como en el caso de Jonás, era nada menos un profeta. Y como profeta, él tenía que ser obediente a la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia no podemos tampoco, hermanos, hacer y deshacer e ir en contra de lo que Dios nos manda a través de su palabra. Y entonces es con ese sector de personas como aquellos y nosotros hoy día como iglesia que debemos de saber que siempre la desobediencia a Dios vamos a vernos envueltos en grandes problemas. Y para hablar, por ejemplo, de cuáles serían estas desobediencias en el caso nuestro, por ejemplo, a través de este libro Dios nos da las reglas, cómo es que debemos de desenvolvernos en la vida. Esto, dice el texto, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Esta es la brújula de nosotros. Esta es la brújula que nos dice cómo debemos de vivir. La brújula que nos dice cómo deben de comportarse los matrimonios. La brújula que nos dice cómo debe de desenvolverse la familia. La brújula cómo debemos de caminar. Nosotros ya no podemos decir que no tenemos luz para caminar.
nosotros no podemos asumir o decir que estamos a oscuras. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice de qué manera debemos de desempeñarnos, de qué manera debemos de desenvolvernos en la vida. Y depende, hermanos, por ejemplo, de lo apegado que seamos nosotros en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahí es donde estaremos en victoria. Ahí es donde estará estable nuestra vida. Ahí es donde estará estable nuestro hogar. Ahí es donde estará estable, hermanos, nuestra salud. Ahí es donde estará estable nuestra economía. Dicho de otra manera, depende siempre de la obediencia la estabilidad de nosotros. Depende de cuánto nosotros obedecemos a la palabra. De ahí depende nuestra estabilidad. Por ejemplo, en la Biblia, como dije hace un momento, nos dice cómo es que se deben de desenvolver los matrimonios. La mujer sujeta a su marido, el marido ama a su mujer, los hijos obedientes, y todos en lo general dentro de las reglas que enmarca la palabra. La palabra nos dice que debemos de ser santos. La palabra nos dice que debemos de practicar la justicia. Eso que leemos en la palabra y que decimos tú tienes que practicar la justicia, es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros como pueblo vamos en contra, porque ese es un problema, hermanos, es un problema muy recurrente en nosotros, el que pensamos que como pueblo de Dios podemos hacer lo que queramos, que podemos hacer y deshacer, que nosotros, bueno, tenemos un Padre que es Dios y que nos ama tanto que nunca nos va a llamar la atención. Pues nos equivocamos. Aquí estamos viendo a un profeta que le llamaron la atención. Nos equivocamos cuando pensamos que nosotros podemos ir por sobre la palabra, que nosotros podemos, hermanos, hacer y desobedecer aquello que Dios nos manda. Nos equivocamos cuando pensamos no va a pasar nada, y decimos no va a pasar nada. No, las cosas van a seguir igual. Ayer no sucedió nada. Ayer no pudo venir un huracán de angustia a la vida, pero mañana puede ser que venga, porque dependiendo la obediencia, dependiendo el esmero por obedecer la palabra, vuelvo a decir y a repetir, eso, hermanos, garantiza nuestra estabilidad en la vida. Es decir, que toda vez usted y yo vayamos apegados a la obediencia de la palabra, a lo que Dios nos ha dicho, no nos preocupemos. No nos preocupemos. No importa las circunstancias de la vida, no importa lo oscuro que pueda verse el panorama, no importa las cosas que están sucediendo en el mundo, no importa las epidemias, no importan las escaseces, no importa la degeneración que hay en este mundo. Media vez usted y yo estemos en total obediencia a la palabra de Dios, no se preocupe, no nos preocupemos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No nos preocupemos. ¿Por qué no hay que preocuparse? Porque media vez estemos en la obediencia, no hay problema. Pero cuando, aquí lo vemos, porque la Biblia es para que la estudiemos, la Biblia es para que nosotros veamos qué fueron los acontecimientos en el pasado y cuáles serán esos acontecimientos que se repetirán en nuestra vida hoy día. Porque todo esto es para nosotros.
Entonces, una de las luchas que cada uno de nosotros como creyentes tiene que implementar es: ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y dice, bueno, voy a leer la Biblia, y en la Biblia usted encuentra lo que el Señor está diciéndole a usted o a mí. Aquí dice el Señor que tengo que desarrollarme en la vida de esta y de esta manera. Aquí dice el Señor que tengo que guardarme del pecado. Aquí dice el Señor que tengo que guardarme de la idolatría. Aquí dice el Señor que tengo que aplicar justicia. Aquí dice el Señor que tengo que servirle. Aquí dice el Señor que tengo que ser santo. Ahí está la palabra. O sea que no es una cosa, no es un asunto opcional. O sea, por ejemplo, a Israel, claro que esa era otra dispensación. A Israel le dijo el Señor: si obedeces a la palabra, si obedeces a la palabra, el Señor le había dicho: nunca, Israel, vayas a compararte o a imitar las naciones que te rodean. Las naciones que rodeaban a Israel eran naciones paganas, eran naciones idólatras, eran reyes que sacrificaban a sus hijos, a los niños, a los baales, a lo que no era Dios. Y el Señor le dijo: guárdense ustedes de cometer estos pecados. Guárdense, porque cuando ustedes obedezcan, va a ser bendita la cría de tu vaca, va a ser bendita la artesana de amasar, va a ser bendita tu entrada y tu salida. Vas a estar arriba y no abajo. Cuando tú obedezcas, la lepra no te llegará. Es decir, la condición para con Israel en esa dispensación era la obediencia. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero si no obedeces Israel, por un camino entrarán tus enemigos y tú huirás por 7 caminos. O sea que la clave dentro de la vida, sobre todo de nosotros como pueblo del Señor, está en obedecer. O sea que ya yo no puedo ser el fulano que hago lo que yo quiera. Ya no puedo ser el fulano. Den un amén los creyentes. Así que, hermano creyente, sepamos una cosa, que ya tenemos dueño. Porque cuando usted dice soy creyente, ya tiene dueño. Cuando yo digo soy creyente, ya tengo un Señor. Y la Biblia dice: el Señor recriminó a los fariseos de su tiempo. Les dijo: ustedes me llaman Señor, Señor. Porque el concepto del Señor, de la palabra Señor en el tiempo bíblico, hoy pues es una palabra social de respeto. Pero la palabra Señor en el tiempo bíblico era referirse a una deidad, era referirte a un diríamos a un emperador. Y esa palabra tenía la connotación de que cuando se le decía Señor a una persona, era un emperador, era un Dios en este caso. Y claro que el Señor, Jesús era el Señor, y estas personas fariseas y todo le llamaban Señor. Pero dice: me llaman Señor. Dicho de otra manera, me está llamando Dios, pero no hacéis mi voluntad. Entonces el creyente debe de saber que si nos denominamos creyentes, si nos denominamos seguidores del Señor, evangélicos de la gracia, nosotros tenemos un dueño. Nosotros no estamos aquí a la deriva. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, si usted no es un creyente, pues no se preocupe, que el trato va a ser otro. Pero si usted es un creyente y yo soy un creyente, tenemos dueño.
tenemos dueño. Y voy a usar la misma palabra que he usado en otras ocasiones. Martín Lutero dijo que nadie está libre de el jinete. Martín Lutero dijo que al hombre bien lo monta Dios o lo monta el diablo. Cuando lo monta Dios a uno, pues eso indica que somos de Él. Pero cuando no somos de Él, no pensemos que no hay un jinete que va a ir sobre nosotros. No, está el otro. Dice, este no está Dios sobre él, entonces yo me le monto. Y se le monta. Entonces, no es que estamos aquí y que podemos hacer lo que nosotros pensemos o que creamos que nuestro Dios es un Dios alcahueto y que creamos que nuestro Dios es un papi que no nos va a arrinconar en el momento que tenga que hacerlo. Nunca pensemos de esa manera, porque la Biblia dice que a los que ama, damos un amén, a esos los toma como hijos y los disciplina. ¿Qué es lo que hizo con Jonás? Ese es un profeta, pero este profeta muchas veces tenía la mentalidad de algunos de nosotros que pensamos que podemos hacer cualquier cosa. Que si el Señor nos dice haz esto, no, yo hago esto. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, que de todos modos vamos a tener que arreglar las cosas. De todos modos vas a tener que entender. Si no entendés por la buena, yo te lo digo a través de la Biblia, yo te lo digo a través de esta predicación. Yo no sé qué le ha dicho Dios a usted que haga. Yo no sé cómo Dios le ha dicho que viva. Y a veces estamos viviendo en contra de lo que Dios nos ha dicho. Yo no sé cómo nos desarrollamos allá en la vida, allá en la cotidiana vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Pero la gran pregunta es, ¿somos nosotros eso? Si somos santos, pues estamos en obediencia. ¿Qué significa santo? Puesto aparte, ya no somos del mundo. Entonces, en ese caso, yo no sé cómo estamos desarrollando nuestra vida. Yo no sé qué está sucediendo. Porque luego uno dice, fíjese, oiga esto, con lo cual voy finalizando. Luego dice uno, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué estoy pasando esta prueba? ¿Y por qué está soplando este terrible huracán en mi familia, en mi salud, en mi economía? Uno dice, ¿qué está pasando? Y generalmente uno se vuelve un poco contemplativo. Uno se vuelve un poco así como que no quiere entender. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo con Jonás, muchas veces, hermano, los grandes huracanes, por eso empecé diciendo los grandes huracanes que vienen en la vida. ¿Cuál es la razón de los grandes huracanes que vienen en la vida? Entonces nosotros decimos, ¿y qué está pasando? ¿Cuántos de nosotros tenemos grandes problemas? Yo no estoy diciendo que usted no sea un creyente. ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultades? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando situaciones terriblemente dolorosas, difíciles dentro de la vida? ¿Usted cree que es fácil una enfermedad? ¿Usted cree que es fácil un problema familiar? ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil, hermanos, una situación financiera? ¿Usted cree que es fácil que le quieran ya ir quitando la casita a uno? ¿Usted cree que es fácil que se esté desboronando el matrimonio? ¿Usted cree que es fácil que le diga el médico esto es incurable? ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es sencillo, hermanos, que lo ande buscando la justicia? ¿Usted cree que es una cosa, hermanos, liviana?
situaciones de esas. Son cosas, son huracanes. Pero lo importante esta mañana, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta escritura, es que debemos, hermanos, ubicarnos. Y muchas veces, aparte de lo que podía ser las generalidades de la vida cotidiana, que siempre vamos a vernos en problemas, hay huracanes muy específicos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay huracanes muy específicos, como en el caso de Jonás. ¿Y por qué te pasó eso, Jonás? Bueno, examinate, hijo. ¿Qué te pasó, Jonás? Y Jonás era, bueno, hermanos, tan desobediente. ¿Qué piensa usted? Si a uno le pega una jamaqueada, por decirlo de esa manera, la vida o Dios nos está llevando al rincón, Dios nos está pegando una licuada. Yo digo que, yo diría, pues, porque yo no tengo valor, pues no he experimentado una cosa de esa, en el sentido de por ser desobediente. Pero ya pasando empezando que la licuadora empiece a batir, a darle vuelta a la cosa, por lo menos lo normal es que uno diga: Señor, perdóname, yo te desobedecí, perdóname, Señor, no he hecho como tú me has mandado. He sido desobediente, he agarrado para donde no debo de haber agarrado. Es lo normal que pudiera hacer uno. Pero Jonás, ¿qué es lo que pudo haber hecho cuando se ve en la tormenta? ¿Qué es lo que dice Jonás? Mire cómo somos de duros. ¿Qué es lo que dice? Man, ¿qué es lo que? Tírenme al mar. Siempre la desobediencia. En lugar de arrepentirse, tírenme al mar. Ah, bueno, dijo el Señor, tiren a este desobediente. Y lo tiraron al mar. ¿Y vos crees que vas a salir bien con que te tiren al mar? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Vos crees que vas a salir bien con que te vayas para que migres? ¿Crees que vas a resolver el problema emigrando? ¿Crees que vas a resolver el problema escondiéndote de mí? De mí nadie se esconde. Entonces viene el Señor, amablemente le dice al gran pez: pez, ven hacia acá. Y el animalito o animalón paró las antenas y no sé qué rumbo llevaba, pero cuando habló Jehová, cuando habla Dios, tiembla la tierra. Y cuando habla Dios, aun cuando nosotros no somos obedientes, los animales son obedientes, hombre. Cuando Noé les decía: viene juicio, viene lluvia sobre. No, usted ve que todos dijeron: loco está Noé. ¿Y quiénes fueron los que obedecieron? Un montón de animales. El león, que se la lleva de bravo, se metió al arca. La tortuga, que camina tan despacio, se metió al arca. Pero los rebeldes de aquel entonces no obedecieron a la voz de Dios, y por eso se los llevó el río. Entonces acá dice Dios: ah, bueno, y mire, hermano, a Dios no le vamos a ganar. Por eso es mejor rendirse antes que nos caiga la otra. Amén, amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es mejor rendirse antes que nos caiga la otra. Porque si no nos rendimos a la primera, bueno, viene la segunda. Y si no nos rendimos a la segunda, viene la tercera. Y si no, a la cuarta, y sucesivamente. Que a Dios no le vamos a ganar. Lo ha puesto Dios a servir y usted ha sido obediente. Le ha dicho Dios que debe de ser lo que le ha mandado a hacer, y es obediente. Bueno, yo no sé si a alguien le está hablando el Señor. Y si a alguien le está hablando el Señor, dice: bueno, este problema que yo estoy pasando, que no hay lo que hacer, ya fui por allá, ya toqué al brujo, ya toqué allá al pastor, ya fui ante el cura,
ya cuidan del papa, ya cuidan del político. El problema no te lo va a resolver ni el pastor, ni el cura, ni la Virgen María, ni el papa. El problema lo tienes tú. Vamos a regalarle ofrenda de palma. El problema está en la desobediencia. La desobediencia. Entonces viene el Señor y viene el pez con sus antenitas, iba no sé para qué rumbo. Dice: mande mi amo cátedra del pez a los humanos. Don Jonás dijo, empezó a tragar agua. Yo me ahogo mejor, pero yo no voy ahí, yo me ahogo mejor. No te vas a ahogar, no te vas a ahogar. Se lo tragó el animal. Otra experiencia. Así que mejor, yo creo que es mejor rendirse a la primera. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que es mejor rendirse a la primera? Pero no se rinde, hermano. Yo lo veo igual. Somos duros. ¿Y qué será lo que me está pasando? ¿Y por qué esto? Revisemos cuál es el trato y la relación que tenemos con Dios. Preguntémonos. Pero fíjese que me está cayendo este problema, se está derrumbando esto otro. Mire esta otra situación, hermano. Yo no sé, voy a ir ante el psicólogo. No, revise. Porque el problema, el asunto es que usted es creyente. El asunto es que usted ya tiene dueño. Nosotros tenemos dueño y se llama Dios, el dueño nuestro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso. Ese es el problema. No, usted no lo vaya a resolver. Usted puede andar mar y tierra y no va a resolver su problema, porque el problema está en la desobediencia. Ese huracán, ese problema está afectando. Y yo no digo que vamos a ser creyentes sin problemas, vamos a estar metidos en problemas, pero serán los problemas cotidianos de la vida por estar en un mundo descompuesto. Pero los problemas que vienen a causa de la disciplina son duros, hermano. La disciplina de Dios es dura para con sus hijos. Nuestro Dios no es un papá alcahueto. Se lo muestro con la Biblia ahí con Jonás. ¿Usted cree que es fácil estar adentro, meter a su hijo, a su profeta adentro del gran pez? ¿Usted cree que eso es sencillo? ¿Cómo vivió ahí 3 días? Yo no me pregunte. Allá le vamos a preguntar a Jonás. Cuando estemos allá, le vamos a preguntar: ¿y cómo te fue vos y cómo sentiste? Nos va a decir: me imagino que cuando erutaba el pez, ahí los toboganes, ay, decía Jonás, siento un vértice, ay, estoy enredado, ayúdame Dios. Tormentas y estómagos de ballena por causa de la desobediencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Desobediencia. Entonces, ¿qué es? Entonces el Señor le dice: no, si que vas a hacer, la vas a hacer sino por la mala. Y lo llevó hasta la orilla del mar. Pez le dice: vaya, tíremelo. Este va para Tarsis, pero vaya usted, tíremelo para allá, para Nínive. Y lo vomitó en las playas de Nínive. Quedó todo enredado aquel con todas las algas. Y un hombre tan rebelde, hermano. Terrible. Gracias a Dios que no hay de esos aquí en la tierra como eso, ¿verdad? Y aquí en el remanente no hay de eso, ¿verdad, hermano? Rebeldes, difíciles, que ya saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y ahí están, terrible. Entonces, allá empieza aquel a pregonar. Y fíjese la misericordia de Dios. Yo decía un día de esto: Dios no lo llevó un mensaje de esperanza a los ninivitas, porque una cosa es Dios los ama y los quiere salvar. La predicación del desobediente de Jonás es: dentro de 40 días Nínive les predicó juicio. Y eso sirvió para que los ninivitas se arrepintieran. Hermanos, a Saúl le dijeron: Saúl, anda y elimina en su totalidad a los amalecitas. Y Saúl, mire, es que ese es el problema. Y Saúl se fue
con la orden que le dio Samuel. Y se fue Saúl, hermanos, y trajo, y el Señor le dijo: elimina a todos los amalecitas. No dejes mujeres, no dejes vacas, no dejes niños, no dejes nada. Y viene don Saúl y se dio el lujo de hacer lo contrario. Y vino de regreso con vacas, y es más, trajo al mismo rey. Tremendo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando vino el profeta, le dijo: ¿hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Bueno, le dice: sí, con la excepción que ahí los hombres trajeron unas vaquitas y trajeron para hacer un sacrificio. Y le dijo el profeta: mira, a Dios no le gusta tanto los sacrificios, más a Dios le encanta la obediencia. Y como tú no has obedecido, mire la disciplina por la desobediencia. Y como tú, eso lo va a encontrar en el primer libro de Samuel 15. Y como tú no has obedecido, le dijo el Señor, le dijo el profeta: como tú no has obedecido, roto es tu reino. Le quitó el reino Dios a Saúl. Y sucesivamente. ¿Estamos aquí, hermanos? A la mujer de Lot le dijo: no veas atrás. Y lo que ella hizo fue ver atrás. Desobediencia. ¡Pah! O sea, ¿qué es lo que hemos aprendido esta mañana? Lo que hemos aprendido esta mañana, que lo mejor es ser obediente. Ser obediente en la medida que se pueda. Porque si es lo contrario, no se preocupe, que las tormentas van a aparecer, que los grandes peces, para que nos traguen y nos hagan difícil la travesía de la vida, siempre van a estar ahí. Pero esta mañana el mensaje es totalmente sencillo. No hay profundidades. La idea y el consejo en sí es: si queremos avanzar en la vida de una manera más suave, obedezcamos. Si estamos desobedeciendo a lo que ya usted y yo sabemos que estamos en esa condición, arreglémoslo, hermanos. No hagamos lo que hizo Jonás, que aún dándole una oportunidad al Señor, dijo: tírenme al mar. No, yo quiero morirme, yo no quiero ir ahí. Reconciliémonos esta mañana. Seamos sensibles a la voz de Dios. Nos conviene. Vamos a tener mejor manera de desarrollarnos en la vida. La obediencia. El Dios de ayer es el mismo de ahora y es el mismo de mañana. Esta mañana el consejo es: obedece para que no vengan los huracanes a tu vida. Cierra tus ojos, con tus ojos cerrados. Obedece a la palabra.